ahora. Acabamos de empezar, doctor Francisco. Está en su silla esperándolo. Entonces, bueno, en el programa hay un orden, en el cartel hay otro. Yo lo voy a hacer como de aquí para allá, que es lo que se me hace más fácil. Entonces, bueno, nada más sí les quería como dar este tono que yo tengo, que a pesar de que estoy profundamente conmovida y triste, lo que quisiera hacer hoy es celebrar la vida y obra de la doctora Elsa Torres Garza, y hoy vamos a celebrar de 12 a 2 su labor como docente. Entonces, con este como mensaje inicial, le doy la palabra a Emanuel Demetrio Vitti. Muchas gracias, sobre todo a los organizadores de este evento, ¿no? Creo que todos cuando recibimos la noticia vimos como algo necesario el hecho de que se hiciera, y agradezco a todos los que están asistiendo y a los organizadores, a la doctora Samaniego, al doctor Mancera, a la doctora Sonia y a todos los presentes. Yo traje unas palabras y pues bueno, las voy a leer. Es más fácil. Yo conocí a la doctora Elsa, como muchos de nosotros, en un aula cualquiera de la Facultad de Filosofía y Letras. No fue de mis primeros docentes. Atrás quedaba la sensación de inquietud de quien recién ingresa. Habituado ya a los cambios de salón, al cúmulo de personas en los pasillos, al aglutinamiento del metro experimentado en un salón de clases, un semestre ella entró. Acompañada de sus inconfundibles lentes rojos, la mirada abierta, jovial, una sonrisa que guardaba alguna ironía. Kierkegaard hablaba de aquel gesto, lo sabría después. Un chal, pashmina o tela multicolor enroscada al torso, sonriente, comenzaba la clase. De su boca salían grandes nombres, primero Descartes, Foucault, semestres más adelante al entrañable Kierkegaard, y un poco más, Bataille, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir. Todos ellos los presentaba escena en un gran teatro filosófico construido al viento, en una pequeña aula de la Torre de Humanidades. Mientras las mochilas caían y las libretas abrían, feliz platicaba con algún alumno, atendía preguntas. Pasado un poco de tiempo, la clase iniciaba. Comenzaba con calma. Nos preguntaba qué nos había parecido la lectura en curso. Escuchaba con atención. Los comentarios, como los antiguos, cargaban su sino. Algunos caían inertes al poco de ser emitidos. Otros, con mayor fortuna, anunciaban lo que vendría después. Observaba los ojos de Elsa. Mientras las palabras llenaban el aula, algo dentro de su mirada sonreía con fascinación. Una pasión oculta despertaba. Le empujaba a comentar y comenzar. Entonces, los pensamientos de aquellos filósofos tomaban cuerpo, o más valdría decir, tomaban sangre. Un fuego se manifestaba, aligeraba los pasos, fluía en su discurso. El pensamiento dejaba atrás los órdenes de la letra inerte, se revestía de color y dolor. De aquel Descartes, que indaga reclinado en su silla por un punto de certeza cuya transparencia y claridad sea inobjetable, surgió en sus clases el Descartes atormentado, aquel que guarda y describe prolijamente el enigma de sus sueños. Del luminoso padre de la modernidad filosófica surgía la figura de un hombre perseguido por las sombras de un ensueño. Entonces, cuando la escena estaba pintada en sus angustiosos matices, él se irrumpía lanzando un poema. Escuchemos de Borges lo que la vida del filósofo guarda. La obra ha terminado, se dan nuevas lecturas, se guardan las libretas. Qué rara sensación. Uno salía electrizado de su clase. Su programa siempre fue particular. Singular, diría el filósofo danés. Sobre la modernidad, puso nuestras miradas en Foucault. Recuerdo con qué naturalidad, con qué soltura nos habló de la vida como obra de arte. Pasaron varios semestres
para que pudiera volver a tomar clase con ella. Un buen daimon quiso que se coincidiera con su clase sobre Kierkegaard. Aquel curso era su curso. Con gran ternura y aprecio nos reveló al filósofo de la existencia. Es probablemente impropio hablar de un aula como un espacio donde se experimente lo sagrado. Pero si uno atendía con gran atención a Elsa, uno descubría algo en ella no dicho, que no se podía decir. En esa clase, los silencios indicaban algo. En esa clase, encontramos la significación de un solo actor repleto de máscaras. La estética, la ironía, lo indecible se conjugaban. María Beaumarchais, Margarita del Fausto y la Elvira de Mozart, siluetas abrazadas por el fuego de su pasión, en su aula, sus voces reverberaban. Recuerdo su interpretación a contracorriente de los estudios kierkegaardianos. El estadio estético y religioso se hermanan. La última clase que tomé con ella fue excepcional. Vasos comunicantes entre filosofía y literatura. Elsa, la maestra Elsa, que siempre guardó en clase su ocupación poética, nos indicó lo simbólico que yace en el arte. Hay que leer los tratados de los filósofos, sí, y sobre todo, su producción artística. Allí se muestra lo que no puede capturar el concepto. En aquel último semestre, la clase se articuló a lo que imagino un simposio griego, claro, en ausencia de las fuentes de Dionisio, pero con una música interna, un ritmo que armonizó la convivencia en su salón, a tal punto que pese al dolor físico que en ocasiones se vislumbraba, su voluntad de estar allí con nosotros le iluminaba el rostro. En aquel último año, como todo septiembre, un temblor interrumpió la clase. Me quedé con ella hasta el final para acompañarla por los pasillos. Recuerdo que por primera ocasión conocí un poco más allá de lo que era su existencia fuera de las paredes de la Facultad de Filosofía. Supe de su preocupación por su hermano. Un año después, quizá, asistí a la presentación de su poemario museo. Sin conocer más que a ella y a la doctora Sonia, me resguardé en un rincón de aquel lugar para escuchar. No he olvidado la enorme potencia en la ternura de sus versos. Cito: ¿cuánto amor cabe en una concha de pan? Así iniciaba el hermoso poema dedicado a su hermano. Pocas palabras guardan una dulzura interminable, pues ¿quién de nosotros no ha dispuesto la mesa a un ser querido? Poner la cena, colocar el pan en el plato de ese otro y observarle comer. La vida se ralentiza por un instante y el devenir se aquieta. Aquellas palabras guardan la alegría de contemplar vivo al ser amado. Celebran que aún come, que su cuerpo se nutre y mueve. Todo ello en un acto tan simple, tan sencillo, como es colocar una pieza de pan en el plato del amado. Aquella que sabemos que va a gustar y provocar una sonrisa que solo se ve en los niños. En un acto tan cotidiano, el amor llena al instante y por un momento vence a la muerte. Ella, quien escribió estas palabras, es mi maestra. La última ocasión que la vi, la fortuna quiso que apenas fueran hace unos cuantos meses. Pudimos intercambiar algunas palabras, un gran abrazo y la promesa de colaborar juntos. Partió pronto, maestra. Faltó tiempo para agradecer, colocarnos frente a frente y decirle gracias. Con la honestidad y viveza del ciego que recuperó la vista, porque ser el tipo de docente que fue Elsa es acercarse al médico antiguo, un arte que abre la mirada. ¿Y quién no agradece poder ver un poco más? La labor docente de Elsa tocó la vida de muchísimos alumnos, ni por asomo soy un caso aislado, y celebro en gran medida que ella nos reúne para poder decir su nombre una vez más. Porque si hay algo con que lanzarle una pedrada a nuestro destino más cierto, es la memoria. El decir aquí su nombre cargado de amor y cariño, no en una, dos, sino en múltiples voces, hacen que ella siga presente al modo griego, en la palabra, en el discurso, pero aún más en aquello que no tiene nombre y nos vincula, en aquello que indica la palabra pero no la alcanza, en aquello desde lo cual su poesía brotó y vivificó sus clases. Quisiera cerrar mi intervención
con unas palabras de Elsa que guardé en cuanto las compartió hace casi 5 años. En ellas está mi maestra, en ellas su luz y coraje, su vitalidad y potencia. Cito: hay que levantarse con media naranja de alegría a gajos y la otra mitad de agua endulzada con la luz hallada. Cuánto duele vivir, lo sé. Cuánto esfuerzo el primer gesto. Cuánta pena en el empaque de la vida, en el cuerpo mortificado, en el cuerpo 1000 veces sobornado por el amor loco. Sobreponerse es difícil, me digo, pero hay que hacerlo. Saltar como se pueda de la cama, mover los músculos languidecidos y salir al día con día. Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Temía yo no poder aguantar las lágrimas en esta mesa y voy muy mal. Vamos a ver cómo me va con el resto de las participaciones. La siguiente en tomar la palabra va a ser Patricia de Alba, una de mis primeras estudiantes en esta facultad y tesista de la doctora Elsa Torres Garza. Adelante, Patricia. Me presento también como su alumna y también como su amiga. Yo también quería escribir, pero desde la mañana pensé que para mí simboliza muchísimo volver aquí después de haber pasado por su currículo. Yo creo que me regresó la tesis 36 veces. Y aquí está Pedro Joel, de que yo parecía un escarabajo dando vueltas. Yo decía, ya no puedo más. O sea, lo veía, decía, ay, ternura, es como, se te nota lo fresa y lo tapatía. Regresa. Mi tesis era acerca de George Bataille. Y poco a poco yo fui entendiendo que estaba frente a alguien que encarnaba la filosofía. Igual que tú, la encontré en una clase y yo tengo un amor profundo por esta escuela, pero sobre todo porque hoy entiendo que la hacen los maestros y la hacen los alumnos y los compañeros, porque está bien. Acompañé también a Elsa a dar una conferencia sobre Kierkegaard a la Ibero. Salimos y me dijo, mi madre es la UNAM. Mala madre, pero mi madre. Y me ganaron las lágrimas, pero explica un poco. Yo también llegué, oí a Beauvoir, Sartre, y la oías como teatral, como ella era, como hablando de ellos, pero con sus amigos, pero no, y luego se enojaba con ellos. Y yo también salía de las clases diciendo, algo pasa, pero me estremece. Cuando llegamos a Kierkegaard, y por eso traje Temor y Temblor, porque con ella leí muchas veces ese y el Don Juan, ¿no? de Kierkegaard, y me decía, un día te salvará la vida, un día entenderás cómo la obra de Kierkegaard está hecha para bien morir, pero también para bien vivir. Y hay que caminarla despacio. Y yo la escuchaba un poco confundida, me puso 7 y me dijo, pensé que ibas a venir a reclamar. Le dije, no me enteré, pero me dijo, no, es que no te comprometes con lo que dices.
Y con Kierkegaard o te comprometes o no te comprometes. Uno no puede ir por la vida como jugando. O sea, es mejor no entrar, pero si entras en Kierkegaard, comprométete. Y ahí terminé con George Bataille. Y yo daba clases en ese tiempo de Kundalini Yoga y empecé a hacer el servicio social con ella. De pronto me dijo, ponte a limpiar, era un cubículo chiquitito aquí arriba y entre su comida, entre las flores, entre una cantidad de triques que tenía, y empiezo a encontrar una cantidad de apuntes sobre Kierkegaard, un libro sobre otro, cosas que ella escribía, que alguien más escribía. Yo dije, ¿estará enamorada de Kierkegaard? O sea, ¿cuál es su relación con Kierkegaard? ¿Sabes? O sea, porque parecía como que si ella entraba, y cuando yo llegué a la Ibero y había estas eminencias daneses, y ella entró como si fuera mamá de Kierkegaard, o novia, o amor, yo no sé, pero ella entró como diciendo, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, a mí me enseñó ella como a beber la filosofía de manera hasta que se encarne. O sea, no un autor, no dos, no un libro, sino como que entraba por muchos laberintos. Total, yo dije, Kierkegaard, y ella no me va a aceptar nunca la tesis. Entonces elegí Bataille. Y entré en el mundo erótico, que en muchos sentidos se parece mucho a Bataille y Kierkegaard. Y ella me enseñó una palabra que es inconmensurable. Y cuando ella la decía, también temblaba. También era una forma de hablar de ella misma. Empecé a ir a su casa algunas veces y quiero contar de esa experiencia. Estaba en Insurgentes y Tabasco y yo como tapatía fresa, como ella me decía, me pongo nerviosa y ella me sacaba siempre como de las zonas seguras, es decir, transgredía mis límites, transgredía muchas de las zonas, no solo de la ciudad, sino de los horarios, de las fiestas a las que ella iba, porque después me enteré que ella misma tenía una riqueza en su ser que no era solo de ser una maestra de filosofía. Y lo entendí también cuando fui a la presentación de su libro y ella dijo, abrió diciendo, yo no soy filósofa, yo soy una poeta. Y yo a partir de ese momento entendí mucho, porque su hogar era el hogar de una poeta. De la esquina yo tenía que avisarle a ver dónde encontrar el lugar y tenía que avisarle y entonces me arrojaba una llavecita por la ventana. Y entonces yo desde ahí, a cachar la llavecita, entraba en un lugar como eterno, ¿sabes? De estos edificios que tiene un barandal. Yo creo que igual inconmensurable, porque no creo que hoy nadie gaste en hacer ese tipo de barandales, saldría carísimo. Entonces era un nivel de detalle, como unas grecas. Entraba en su casa, en su espacio y se abría para mí otro mundo. Se abría un mundo como el tamaño de la UNAM, como lo que representa para muchos la posibilidad de los libros viajar, de los libros crearte, de por los libros sobrevivir. Y una de las veces que fui a verla también estaba ya muy enferma, porque libraba batallas contra la salud de una manera que yo decía, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que se enferme así, pero que se sane siempre. Eran dos sorpresas para mí. O sea, una,
el nivel de enfermedades tan graves, tan atroces contra su cuerpo, pero luego también cómo se sanaba. Y entonces era chiquitita, la cocina es aquí y la habitación era aquí, y la cama era como una onda francesa con telas, todo era libros, o sea, yo de pronto sentía que los libros eran el techo, que no había paredes porque eran de libros, la cocina eran cerezas con orquídeas, tenía quesos deliciosos y me decía, ya voy a empezar a comer bien, yo me voy a cuidar muchísimo, a partir de ahora me voy a cuidar muchísimo, pero la verdad es que sacaba inmediatamente un chocolate. Y en ese momento ella me dijo, ¿sabes, Patricia? Tuve una noche muy normal. En una de estas que le quitaron algo de piel para ponerlo enfrente, para todo su proceso. Y me dijo, deseé con toda mi alma morirme. Y de pronto, la última hoja de un libro de Kierkegaard me sacó del abismo. Y yo leyendo, elegí la vida. Una vez más, elegí la vida. Y salí de ahí con mi tesis otra vez tachoneada. Pero yo dije, ya no me importa la tesis. Creo que hoy estoy entendiendo mucho más de lo que sentir la filosofía, atravesarla, transgredirla, diría él. El puente entre la filosofía y la poesía es transgresor, tal vez Platón me sacaría ahorita, pero no Elsa. Pasó el tiempo, pasé el examen y seguimos siendo amigas. La encontré en otro lugar más luminoso y me habló de un amor nuevo que tenía. Y yo salí otra vez diciendo, no puede ser. Volví a transgredir mi mente, a delimitarla, porque me hablaba de la posibilidad de un cuerpo que había atravesado cáncer, mutilaciones, operaciones, y era un cuerpo bien amado, y era un cuerpo que amaba. Yo les quiero decir algo, yo no he encontrado un autor, no lo he conocido, que ame tanto la vida, que ame tanto amar y no ser limitado ni por su cuerpo, ni por las ideas. Ella quería, no solo, yo creo que no era una poeta, yo creo que ella era un poema. Y era un poema a veces incomprensible. Yo la veo como siempre como en estos tonos rojos, a veces sus lentes, a veces el pelo, a veces la ropa, pero ella en sí era como algo rojo. Y quiero concluir diciéndoles que la última lección ella me la dio el día de su velorio. Yo no pude ir al hospital porque me enfermé y le dije, no voy a poder ir a cuidarte, pero me mandó una foto con su número de cama. Me dijo, número de cama tal, me voy a operar antes de mi cumpleaños, porque me voy a echar al ruedo. Tengo miedo, pero la vida yo la amo y vamos a ver si ella me elige una vez más. Bueno, después ya me enteré que no, que ya no estaba aquí y llegué a este espacio también donde estaba la maestra Fernanda en el velorio y volví a encontrar como siempre un espacio hermoso, como su casa. Y pensé, no podrían velarte en otro lugar, no podrían velarte en un lugar feo, porque ella amaba la belleza. Y obviamente yo no me atreví a acercarme al cajón porque me parece algo que no puedo. Pero sentí increíble de pensar
que tan poquito tiempo antes habíamos hablado y que en ese momento estaba ahí. ¿Y dónde estaba Elsa? Yo honestamente me pregunté, ¿dónde estarás? Pero su velorio, igual que su casa, igual que su cubículo, cantó su canción, porque estaban maestras que la amaban, porque había poetas, porque había artistas, y porque las historias sobre Elsa evidentemente no eran como maestra, pero hablaban de esta capacidad de Elsa de llevar la vida límite. Cosas que a veces yo dije, oye, pues me hubiera gustado no oír, pero se veía que se divertía. Escuché a su mejor amigo decir, fuimos amigos, no desde la alegría, sino desde la vergüenza. Fuimos amigos como muy pocos amigos se enlazan desde la zona más oscura de tu ser. Y ser amiga de Elsa desde su oscuridad fue también maravilloso. Tal vez yo solo intuí esa oscuridad porque a mí me tocó como maestra, como luz, como camino hacia el poema, hacia la filosofía, hacia la posibilidad, no de leer de filosofía, no de saber la historia de la filosofía, sino cuando la filosofía se te mete por los poros y ya no puedes no estar en esos estadios. No, o sea, ya no puedes solamente repetir como un perico, sino cuando realmente te das cuenta que alguien la desbordó. Y me gustaría terminar leyendo un poco un poema que le mandaron a ella. Y yo nunca había ido a un velorio tan distinto, tan bien vivo. Ella expuesta ahí, sus amigas iban y le hablaban y yo, y era parte de, parecía un poco esta fiesta, parecía un poco contar anécdotas, pero no había esta seriedad, sino había esta relación con una Elsa que podía reírse. Había otro personaje del cual quiero hablarles antes del poema, y era Mamá Blanquita, que era la mujer que cuidaba a su hermano. Y a mí se me hizo como un ángel verle. Y saber que Elsa alcanzaba para la ternura, alcanzaba. No fue una vida fácil, por lo que yo entendí, la de Elsa. No fue una vida fácil ni con su madre, ni con su hermano. Y en ese sentido ella era existencialista. Pero lo que sí les quiero decir es que hay días como que no puedo creer que no está. Hay días como que digo, qué extraño que alguien con esa fuerza te marca y no entiendes. No entiendes que ese barandal, que ese mármol, que esos libros que derrochan, que esas telas como de seda paseándose por ahí junto con ella, ese glamour, de pronto está en una caja. Voy a leer un cachito. Dice: un abrazo muy fuerte en este duelo compartido. Para Elsa, ahora que te vas mar adentro, como Alfonsín, te recuerdo la última vez que nos vimos, postrada en la playa bajo una sombrilla para proteger tu piel transparente. Escribías en un cuaderno unos versos que trazaban la ruta de los barcos hacia lugares utópicos, más allá del horizonte conocido. Ahora dejamos pendiente para otra existencia escribir nuestro tratado sobre la mortificación, los viajes para recrear la magia del reencuentro, las fiestas hasta el atardecer sin haber un mañana, sumergidas en alcohol y otras viandas, para conjurar a las diosas de la poesía, de la conversación, de la danza y de la música. A veces la vida nos regala un cruel adiós y, como tú decías, Elsa, el naufragio final en este viaje sin destino ni sentido. No te has ido sola, te guste o no, un trozo nuestro se ha ido y tu gozosa presencia
permanecerá. César Manzanos Bilbao, su amigo vasco, sociólogo y poeta. Gracias. Hola, ya creo que ya funcionan los dos. Te doy la palabra nada más. Y pues, como soy moderadora, voy a aprovechar para decir que este ramo de flores de colores es porque yo me quedé con ganas de llevarlo al funeral, porque en general se llevan flores blancas, pero Elsa era de colores. Entonces, pues me porté correcta esa vez y dije, hoy no. Tiene que ser de colores como ella, con sus máscaras de seda, y lo quería comentar porque tenía que ver con lo que nos compartió Patricia. Ahora le doy la palabra a Ricardo Domingo Fajardo Urrutia, también alumno de la doctora Elsa, que recientemente se tituló y formó parte de su jurado. O sea que fue la oportunidad que tuve de verla por última ocasión. Yo también escribí, quien me conoce o tiene fortuna o infortuna de conocerme, yo me desbordo mucho, por eso escribí. A modo de epígrafe: Señor, ya que me habéis dado por compañía la muerte, yo la coronaré con mi vida. Rabindranath Tagore. Estimados maestros, compañeros y participantes todos en este merecido homenaje póstumo, quiero señalar una de mis pretensiones con la reflexión que pronunciaré en esta solemne ocasión. Pretendo que mi mensaje sea conciso. Digamos que no me siento a gusto para hablar más, que es mucho lo que podría decirles de la doctora Elsa Torres Garza. Me explico. Me siento alegre de estar aquí para contribuir al homenaje. Empero, al mismo tiempo, me siento enojado, infeliz. Sinceramente, preferiría no celebrar este acto y contar todavía con el consejo, la sabiduría, la poesía de la querida maestra Elsa Torres. Deseo, aún ahora, escucharla a ella y no tener que hablar yo en su ausencia. Bien, el reciente fallecimiento de la doctora Elsa Torres deja privados a cuantos le conocieron de ese consejo y apoyo que da a la vida, a la existencia, la presencia cercana de una mujer que sabe mantenerse en ella valiente, racional y apasionada. Quizá no sea impropio que algunos de quienes la estimamos y admiramos recordemos aquí sus cualidades humanas privadas, pues, aunque el buen gusto zozobra en toda exhibición pública del sentimiento, lo privado, cuando es noble, adquiere una virtud de ejemplaridad que es útil propagar. Que si no hubiese tenido nuestra querida homenajeada otra virtud que la entereza ética de una mujer de bien, eso bastaría para justificar la evocación, para justificarla en cualquier tiempo, más aún en uno como el nuestro, en que la mera acción de presencia de la bondad parece perder su eficacia, no bastando ya para detener los desatinos, la arbitrariedad de los egoísmos y las múltiples violencias. Pero las virtudes de la doctora Elsa no fueron solamente privadas, y la ejemplaridad de su vida se enriquece con otros matices que no se reducen a la mujer que tiene bondad y nada más. Quiero decir que ella fue una gran mujer y que por tanto su bondad fue compleja. No fue virtud de simplicidad la suya. Si me permiten decirlo de esta otra manera, la ejemplaridad kierkegaardiana de su existencia era la excelencia de una vocación dialéctico-poética, la de quien afina su temple de ánimo y entendimiento racional. Era la virtud apasionada de quien vive, enseña y hace pública la vocación humana, la de buscar y crear una forma propia de ser. En este pleno sentido, la doctora Elsa fue ejemplar humanista. Desde luego, nuestra homenajeada fue humanista en el sentido más técnico de la expresión. La docencia en esta facultad, así como su orientación literaria,
La perfilan completamente en este grupo de estudios que el lenguaje académico designa con la palabra humanidades, a las cuales, en la manera tosca de entender las cosas que hoy predomina, no se concede la cualidad y jerarquía de las ciencias, aunque tienen reservado, por tradición, algún sitio en el orden universitario. Tal vez el esbozo de la rica personalidad de la entrañable doctora Elsa nos regala la oportunidad de desvanecer con la luz de un ejemplo vivo, ya muerto, la confusión predominante en torno a las humanidades y las ciencias, pues con el nombre de ciencias se designa de manera cada vez más exclusiva solo al grupo de las ciencias de la naturaleza, como si las ciencias llamadas humanas no fuesen también científicas y no menos rigurosas que las otras, como si quienes cultivan las ciencias naturales estuviesen dispensados en tanto que científicos y en tanto que hombres de adquirir y promover las cualidades espirituales que la tradición ha concentrado bajo el nombre de humanidades. Cierto es que también este nombre de humanidades ha perdido el contorno de su significado. No sé si por mal uso o el abuso del término. Y con él se designa ahora, disculpen la expresión, un revoltijo en el cual se enredan las ciencias humanas y cualquier escarceo del pensamiento que se juzgue subjetivo, incapaz de prueba positiva, ocioso e improductivo. Lo mismo si es arbitrario que si está pleno de sapiencia. La doctora Elsa poseía lo que Cicerón llamaba la humanitas, porque sabía de filosofía y letras. Ahora bien, ¿qué beneficio procura la posesión de este saber? Verán, en primer lugar, hay que observar que el cultivo de este saber exige rigor intelectual y un método crítico. Se trata con formalidades, reglas y principios distintos de la exactitud formal, abstracta y simbólica de la matemática, pero de ningún modo inferior a esta. Por otra parte, el cultivo, efectivamente cultura, no se adquiere como una simple técnica para la investigación de un sector cualquiera de la realidad, porque a diferencia de las especialidades científicas, la filosofía produce simultáneamente un doble beneficio. Se logra con ello un conocimiento científico, a la vez que se enriquece, se afina el propio ser. La esencia del humanismo se halla en el acto mismo del filosofar. De suerte que el ejercicio filosófico, como el poético, no permite jamás que la inteligencia opere sola, de manera neutral o indiferente, de modo calculador, como dicen algunos filósofos, sino que la mantiene unida a la integridad de la persona, sin las deformaciones de la especialidad y del utilitarismo, con responsabilidad vital, ética. Por todo lo dicho, podemos entender que las humanidades no tienen otra utilidad que la puramente desinteresada de mejorar la condición humana de quien las cultiva. Recordemos que Descartes dice que sería pueril ocuparse de números y figuras si uno solo quisiera limitarse a conocer esa clase de nimiedades. Como todos saben, él trabajó con las matemáticas durante toda la vida. Considero que, en su opinión, el álgebra y la geometría eran algo más que el estudio de los números y las figuras. Él veía en ellas un ejercicio de flexibilidad y agilidad para el espíritu, del cual sacar fuerzas para filosofar sobre los hombres y la realidad. ¿Qué mejor argumento para que el científico busque completar de alguna manera la formación espiritual que su ciencia especial le procura solo parcialmente? Pues tiene que vigilar siempre y que cuidarse para que no se deshumanice su ciencia y no se pierda personalmente el ethos que es inherente a la sabiduría científica, es decir, una Sofía que ciencia y sapiencia, ya que no es plenamente hombre o mujer de ciencia quien ignora el porqué y el para qué de la misma. Dicho en otros términos, de lo que se trata es de saber qué hay que hacer para ser hombre y mujer de veras y de convertir ese saber en forma de ser. Es que cualquier ser humano, aunque no sea profesional de ninguna ciencia, tiende al mismo propósito final:
Quiere decir que esas otras ciencias, que no son más que filosofía especializada, para adquirir valor permanente, deben ir acompañadas de una sabiduría, la que Sócrates llamó antropine Sofía, no solo ley de exactitud, sino esprit de finesse. En fin, lo que merece reconocimiento aquí y ahora es que la doctora Elsa Torres fue excelente como mujer de ciencia y de letras, y como mujer llanamente, porque la virtud esencial de las humanidades se realizó en ella, en sus obras, sobre las que abundarán más tarde sus amigos y condiscípulos, a fin de darles un cosquilleo de curiosidad que los incite a estudiarlas, y en su vida, de manera fecunda y auténtica. Cuando la virtud, el valor, la razón y la pasión confluyen en una misma persona favorablemente, el resultado de esta armonía es un ser humano excepcional, una creación, ojo, aquí está la clave, singular de tal dignidad y nobleza que, con ella sola, parece que retorna el sentido a la vida, y que ésta queda justificada por sí misma, a pesar de todos los dislates que cometamos los demás, y sin necesidad de averiguaciones, con un lenguaje complicado sobre si la vida tiene sentido o no. La presencia viva del sentido zanja por sí sola la cuestión. Incluso no termina con el final de la vida individual, ya que el curso de esa vida ya vivida queda todavía, después de la muerte, como una llamada a los demás, como una posibilidad de existencia que fue realizada por alguien y que puede ser escogida como modelo por algunos otros. Es la vocación dialéctica. Continuamos dialogando aún cuando no estamos más ahí. Nuestro pasado responde por nosotros. Quiero decir que lo que nuestra estimada doctora Elsa hizo en su vida y con su vida no era solamente para su vida. Esta fue una dedicación, más fue un servicio. No fue un simple existir, sino una obra, una creación de sí misma. Esta forma de acción productiva se llama poiesis. La doctora Elsa fue poeta porque fue literalmente un ser poético. Su vida es el poema que ella misma escribió e inscribió en el ámbito de la existencia. Y ese ámbito es el de la comunidad humana que en el porvenir seguirá afectada por su poesía existencial. La suya es una obra que trasciende, por su ejemplaridad, el ámbito privado de la persona misma que la produjo, como todas las obras que por ello alcanzan jerarquía de grandeza, que significa elación, excelencia ética. Estas palabras se las dedico donde sea que me escuche la doctora Elsa. Querida Elsa, aunque el dolor sea punzante, quizá, durmiente bella, al fin te libraste de esos sueños de ardentina, de las almohadillas mimosas y prensiles. Ya era hora que volviendo en ti, atrás dejaras errabondez y eclipses, ciego aleteo de golondrina presa en un cuarto oscuro. Elsa Torres, la durmiente bella, museo. Por cierto, ¿notaron que fracasé en mi propósito? No logré ser breve. Perdónenme. ¿Quién puede serlo cuando habla de alguien que nos inspira temor y temblor? A ella los aplausos. Muchas gracias, Domingo. Y le digo Domingo porque así le dicen en su casa y me gusta decirle así. Esta también es nuestra casa y es una familia, la familia de Filosofía Soayer. Y por azares del destino, estamos en la Biblioteca Central, que yo siempre he considerado mi casa. Entonces, qué honor celebrar aquí a la doctora Elsa Torres. Antes de darle la palabra al doctor Francisco Mancera, colega y profesor de la licenciatura de Filosofía Soayer, quiero compartirles que, como estaba cerrada la facultad, hice unas constancias honorarias
con unas hojas que estaban en la casa de Elsa, porque ella era y tenía estas hojas para escribir cartas seguramente a sus seres amados. Entonces pues aquí imprimí las constancias de participación y entre el paquete, no hasta arriba, por ahí en medio, había una frase que decía querido, pero no decía el nombre, y en esa imprimí mi constancia. Y no hay mejor sello que la palabra escrita de puño y letra de la doctora Elsa Torres. Entonces, doctor Mancera, cuando quiera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos reunidos por la muerte de nuestra querida amiga Elsa Torres. Y pues vaya, es una reunión que yo creo que todos hemos experimentado pues muchísimas emociones, los preparativos, vernos, estar aquí, escucharnos, ¿sí? Pues qué más nos queda, ¿no? A los vivos que hacer un pequeño ejercicio de memoria. En este caso a una amiga, creo que quienes estamos aquí reunidos todos la conocimos, a todos nos dejó algo bueno, y los testimonios que he escuchado, digamos, son una prueba de ello, ¿no? Elsa, y creo que lo que yo voy a decir va a ser muy breve y poco significativo en relación a lo que ya han dicho sus alumnos y sus amigos en la reunión de ayer, ¿sí? Elsa era una mujer buena, y generosa, ¿no? Y la verdad sea dicha, una vida buena no la lleva bien con este mundo, ¿no? Una vida buena, una mujer buena, lamentablemente, digamos, tiene que vivir muchas infamias, que conozcamos o no conozcamos, ¿no? Digamos, una vida buena no cabe en un mundo injusto. Este mundo es injusto, ¿sí? Y yo creo que su vida fue pues una vida de sobrevivencia, ¿no? De sobrevivir a la realidad, a esta realidad que no es nada agradable, ¿sí? Porque, digamos, en este mundo real están las envidias, está la mentira, ¿sí? Y como decía, pues la infamia, ¿no? Y hay una parte oscura, muy oscura, que no debemos de olvidar, ¿no? Una vida buena no cabe en este mundo, ¿sí? El cristianismo tiene un símbolo, ¿no? Para esto, tal vez muy radical, ¿no? Digamos, hay que establecer las diferencias, por supuesto, pero por eso se trata de un símbolo, ¿no? De un personaje que era buena onda, seguramente era buena onda, quién sabe cómo ha de haber sido, si existió en ese mito de Jesucristo, ¿sí? Pero sin duda haber sido una persona buena, ¿sí? Y el hecho de padecer, digamos, el olvido de los amigos, los ataques, las mentiras de los enemigos que llegan sin que uno los busque, ¿sí? Afortunadamente, Elsa siempre tuvo muy buenos amigos, ¿no? Que la acompañaron hasta sus últimos momentos.
Yo, digamos, me siento un poco, ¿cómo decirlo?, como extrañado de mí mismo, casi como extranjero en el evento, porque no tenía una relación con Elsa tan profunda como, o tan constante, ¿sí?, como la que tenía, por ejemplo, Ruth, que se veían mucho, ¿no?, con José Luis, que platicaban muchísimo, con Pedro también, digamos que eran colegas de siempre, ¿sí? Yo la veía poco, ¿sí? La veía poco, nos reuníamos, comíamos, platicábamos, pero era una relación distantemente próxima, o próxima distante, digamos, con una proximidad distante o una distancia próxima. Pero era, yo creo que una medida que yo mismo busqué de amistad para no contaminar esa amistad, porque siempre sucede que cuando, digamos, entre más se adentra uno en la vida del otro y el otro en la vida de uno, la confianza termina por empañar las cosas, por generar malos entendidos, inevitablemente, ¿no? Pues somos seres humanos, esto sucede, inevitable, es inevitable. Y creo que esa distancia próxima, o esa proximidad distante, me permitió a mí preservar una imagen muy clara, limpia, y una relación muy limpia, de mucho cariño, como la que todos y todas aquí han expresado hacia Elsa, ¿sí? No voy a hablar más que de una anécdota, porque yo no tuve clase con ella. Esta mesa originalmente era para sus alumnos, pero sucedió algo en nuestra relación próxima, distante o distante próxima, muy significativo para mí. En el año 2001, yo estaba trabajando con Pedro en la Secretaría Académica del Colegio de Filosofía, y ella estaba también porque antes en el SUA, en cada coordinación también había coordinador y secretario académico, y ella estaba como secretaria académica, me parece que de licenciada, ¿sí? Total, entre nuestras reflexiones filosóficas, nos vimos para comer en este restaurante que ya lo conocen bien quienes trabajamos aquí en la facultad, y que era antes la librería Salvador Allende, y que después se volvió restaurante de Allende, me parece. Y yo en ese momento, y créanme que estoy, digamos, haciendo una excepción para hablar de algo muy personal, yo en ese momento tenía, digamos, muchísimas dudas de lo que estaba haciendo con mi vida. Digamos, estaba en un momento de crisis fuerte, ¿sí? Pero ella, digamos, lo persiguió de una forma tan clara que al final de la comida, regresando a trabajar a la facultad, ella en la torre, yo a la coordinación de filosofía del escolarizado, me dijo: Francisco, tienes que psicoanalizarte, ¿sí? Y yo le dije: yo me interesa Freud, por supuesto, lo he leído. No, pero tienes que psicoanalizarte. Pero bueno, sí, he leído muchas cosas de Freud y demás, ya saben, esa petulancia, ¿no? Que es propia de, pues, nosotros los intelectuales, que somos muy narcisistas todos, ¿no? No, pero tienes que psicoanalizarte. Y ya luego me cuentas. Nos volvimos a encontrar en varios momentos después, y me recordaba: ¿ya comenzaste a psicoanalizarte? Y finalmente, en algún momento ya también en el que me fue imposible aplazar ese encuentro, busqué
dónde psicoanalizarme, con quién psicoanalizarme. Duró 10 años el psicoanálisis, entonces sabía de lo que me hablaba y terminé formándome como psicoanalista. Y claro, yo le estoy muy agradecido por eso a Elsa. Intuyó una parte de mi camino y me siento como Sócrates hablando de Diótima, ¿no? Digamos de lo esencial que aprendí de ella, ¿sí? Después, digamos, como todos y todas ustedes nos encontrábamos, me decía, ya ves, te lo dije, ¿no? Y pues hablábamos de lo que todos hablamos, ¿no? Digamos, con ella, de la vida, del amor y de la muerte, ¿sí? Hay una, digamos, un pendiente, digamos, que se me quedó ahí, y no, pero ahí estuvo, de todas formas, en los primeros días de su muerte, que estaba por regalarle una planta de desierto. Es una planta sencilla, como ella, ¿sí? Es una planta que puede durar, aparte del desierto, digamos, ya no puede ser más simbólico, ¿no? Que puede durar meses y años sin una gota de agua. Y en cuanto recibe una brizna de agua, ¿sí?, se abre y se pone verde. Se llama la planta de la resurrección, ¿sí? La muerte, sin embargo, es absoluta, digamos, es real. Pero la resurrección, la idea de resurrección y la razón por la cual yo estaba con ese propósito de darle esa planta era evidentemente por todas las enfermedades o etapas de su enfermedad que vivió. La muerte es absoluta, digamos, es real, ¿sí? Se acaba la vida biológica. Pero yo creo que este encuentro es un buen ejemplo de que en eso que llamamos el espíritu hay algo que reta a la muerte, porque estamos aquí, finalmente estamos aquí por ella, ¿sí?, reunidos por ella, por su vida y por su muerte. Y lo que podamos transmitir a otros, a nuestros amigos, a nuestros hijos, y que tenga algo que ver con ella, es de alguna manera no trascender a la muerte, pero sí apostarle a una forma de resurrección que, repito, yo considero que tiene que ver con algo tan intangible, tan precario, y es eso que llamamos espíritu. Bien, en realidad yo estoy aquí para leer un poema de ella, ¿sí? Y lo voy a leer ahora. Elegí para leer la primera parte de su poemario La Gitanilla, y para leerlo quiero antes advertirles que el estilo poético de Elsa es un estilo muy teatral, y hay que imaginarnos en lo que vamos a escuchar una especie de escenario, un escenario tipo, no sé si han visto esta película del Dr. Parnassus de Terry Gilliam. Vamos a imaginarnos una especie de cabaret o de circo muy surrealista, muy urbano, en el que
una gitana lee la mano a una mujer y a un hombre que van a buscarla. Primero toma la mano de la mujer, pero la clave la encuentra en la mano del otro, en la mano de aquel que no va a leerse la mano. Quien entra a leerse la mano es la mujer, la que acompaña al hombre, o el hombre acompaña a la mujer, pero curiosamente en algún momento toma la mano la gitanilla, la mano del hombre, y ahí es donde parece encontrar algunas claves de la vida, del amor y de la muerte, ¿sí? El lenguaje de este poema es un lenguaje difícil y ello es parte de su encanto. Es un lenguaje donde hay palabras que ya no se usan, hay adjetivos que ya no se usan, pero es parte un poco de su disimultaneidad, por decirlo de alguna manera, de su carácter intempestivo, ¿sí? Bien, comienzo con la lectura. Y claro, es un poema con una fuerte influencia de García Lorca. La gitanilla. Voy a tratar de actuar. Diálogo donde se debate el arte de la quiromancia y el oficio de la escribanía. 1. De nada sirve aquilatar, gitanilla pulserada, es paraquírico destino. No hay grimorios en los dedos sabios, los mapas quirománticos solo trazan tacto. El nombre húmedo de una fecha hermética en la cábala, el ademán largo de la música y las falanges del pianista. Con sus modales epidérmicos, la mano de la bella del Señor se bate contra un augurio inaceptable. Por eso, si deshojas sus dedos delicados con fatídicos designios, esa fina piel astillas con tu lengua. En la línea cordial de las mujeres no se borra el recinto maternal, ni deslíe la huella de la dicha. Está escrito lenemente en su vivir errático lo inevitable, una verdad vacía. Más allá de la lectura de la existencia de la dama minuciosa, palpas en la mano del varón una verdad no nata. Alégrate entonces, gitanilla, si tu presencia indecorosa del torrente que nos lleva sabe poco. A humo de pajas hueles el futuro desahuciado. En cuanto a mí, gitanilla cinturada, todo mi destino cabe por el ojo de la cerradura. La tribuna del azar preside una cavernosa voz en el canto de la mano. No me asaltan tus bisbeos con helado, otras yemas dejan en mí su huella intacta. Un beso diente a diente solo perdura en el mordisco y como insignia en los cuencos deja una rama seca estrujada en el puño. La gitanilla, llena de rabia, agiganta sus ojos y toma la mano del incrédulo. El perfume espeso de su pelo la inquieta. Yo, como los ciegos, leo letras punzantes, vieja cicatriz de página afilada. No quieras conducirme al sopor oracular. Imprudentes tahúres apuestan con monederos falsos. De nada sirve que yazgan bajo la almohada
ofrendas para soñar la víspera, providenciales acacias. No anticipa el que vendrá guijarros pulidos por la fatiga pálida del agua. Para el deseo, sangre el pulgar, un pacto lujurioso. En silencio, índice se eleva hasta la sien, o anular signa del vaho en la ventana una letra obsesiva. Con su misión crepuscular, los dedos escarban en los desiertos del amor, su inútil oasis. Desde los montes planetarios de la piel, una hoz ciega lunas ricosas. Y te vas, gitanilla, y ya no regresas. No son necesarios los aplausos, vamos a dejarlo así. Gracias. La última parte de esta mesa consiste en que leamos unas cápsulas que enviaron estudiantes de la doctora Elsa Torres Garza que no podían estar hoy aquí. Demetrio Vite, que está aquí a mi lado, pues las juntó todas, les puso los nombres, las editó y las vamos a proyectar en la pantalla en un momento más. Pero sí quisiera tomarme unos minutos para dedicar unas palabras a Elsa, porque como les comentaba al inicio de la mesa, pues a pesar de que yo no tomé clases con ella en un aula, me considero su alumna también en los 3 años que me regaló de amistad. Me enseñó, por ejemplo, la importancia de tener amigas y amigos, que ya la presentía yo, pero fue muy, muy intenso, ya como hacia el final, el hecho de que ella fuera tan querida por su familia de amigos, ¿no? Y varias personas lo notaron. Entonces, creo yo que una de las primeras enseñanzas importantísimas es que además de acompañarnos en nuestra familia, que es la institución más fuerte de México, mucho más que el Estado, después de la familia también tenemos que hacer una familia de amigos, y eso lo supo hacer Elsa con maestría. Por otro lado, me enseñó mucho en la transición de la coordinación, porque ayer me enteré de que cuando llevaba 4 años siendo coordinadora, ella dijo que quería continuar. A mí me sorprende, es un trabajo muy duro, pero ella quería continuar. 2 años más tarde, cuando ya llevaba 6, y muchos más de estar apoyando a los anteriores coordinadores, ahí sí ya dijo, creo que ha sido suficiente, habló conmigo, me preguntó si podía ser su sucesora, y ya que se hizo el nombramiento oficial, me dijo que me iba a ayudar hasta que yo lo necesitara, y que íbamos a estar juntas y que ir a todas las juntas conmigo, íbamos a tomar las decisiones juntas. Entonces, estoy muy agradecida de esa generosidad que se ha mencionado varias veces, ¿no? De regalarme su tiempo cuando en otras coordinaciones pues lo que pasa es que agarran sus cosas y dicen que te vaya bien, ¿no? Y ella me dijo, el tiempo que tú necesites yo voy a estar contigo. Entonces eso también es una enseñanza, porque cuando llega el momento de que otra persona me sustituya, pues yo creo que lo voy a hacer así, que es como la manera más amable, ¿no? De trabajar juntos mientras la otra persona entiende cómo está esta situación. También nos enseñó a todos, y quisiera pues volver a mencionar el velorio porque sí fue muy particular, a la importancia de la conversación. En las otras salas de los velorios la gente estaba guardando silencio, pero la de Elsa era así un hervidero. Entonces digo, pues no podía ser de otra manera porque era una gran conversadora. Entonces todos los que estábamos ahí pues
teníamos mucho que conversar. Y también pues estoy agradecida justo con el que decimos mejor amigo, yo ya le digo su hermano. Lalo es su sobrino y él pues para mí es su hermano, ¿no? Bueno, entonces este mejor amigo marcó mucho como esa pauta de no estar poniendo la atención en la ausencia, sino en la onda, de haber compartido los años que pudimos compartir con ella. Nos sorprendió mucho la manera en que se fue, porque había tenido otros momentos de peor salud. Todos la vimos alegre, comentábamos antes de empezar la mesa que había escrito un libro muy recientemente que es así como un ejemplo de que tenía toda la fuerza de producir intelectualmente y además tenía proyectos de escribir otros libros. A mí me había dicho que quería presentar aquí en la UNAM con un alumno que estaba dirigiendo de maestría, que quería presentar el libro. Entonces estaba perfectamente activa con proyectos y yo también percibí esto como una injusticia, como ¿por qué ahorita? Pero alguien muy sabio que me ha acompañado en la vida me dijo que la única manera de partir no es salir huyendo de aquí o huir del dolor o huir de una enfermedad, que esta se fue viviendo y eso es completamente consecuente con su poesía y con su filosofía. O sea, se fue súper viva. Por último, hay un concepto que acuñó Ortega y Gasset, que es el concepto de cohorte, que es un grupo de personas que comparten una experiencia. Luego pues esto se puede entender como generación, pero yo creo que viene al cuento porque de alguna manera la doctora Elsa Torres nos une a todas las personas que tuvimos la dicha de conocerla y de aprender algo de ella. Entonces, pues todos los aquí reunidos somos una cohorte y los que vendrán a las siguientes mesas. Eso sería todo por mi parte. Y vamos a pasar los videos. Muchas gracias. Gracias también, maestra, por